Bienvenidos a La Flor Azul, conversaciones sobre libros. Este es nuestro cuarto encuentro. Hoy conversaremos con Daniel Villaverde. Él es escritor y profesor, da cursos y talleres en lengua inglesa. Hoy le preguntaremos especialmente sobre Jamaica Kincaid, la escritora nacida en Antigua y Barbuda, cuya obra se refiere a la vida de las mujeres negras caribeñas, su sufrimiento en una sociedad patriarcal y colonizada. María Domínguez leerá unos poemas de la poeta uruguaya Cristina Peri Rossi, y luego llegará Eduardo Yáñez para hablar de Max Weber, el sociólogo alemán, autor de La política como vocación. Nos acompañará con sus canciones Laila Farinola. Hemos elegido algunas de sus discos: La materia sobre el alma, El trazo de los pájaros y Tres mitades. Quiero ver el mar y reconocerme entre la espuma y la sal, dar los arcoíris que nunca me animé, entre mil razones que en loop ya me inventé, y se van regando en mil piedras de cristal, pétalos y viento que encuentren calma y pan, naufragar el tiempo sin miedo a envejecer, entre caracoles y barcos de papel que se van flotando a una nave. Bibliófilos, perseguidores de libros, constructores de bibliotecas, ermitaños de la lectura, escritores, editores, libreros. Microlecturas en La Flor Azul, un poema de Cristina Peri Rossi. Proyectos. Podríamos hacer un niño y llevarlo al zoo los domingos. Podríamos esperarlo a la salida del colegio,
Él iría descubriendo en la procesión de nubes toda la prehistoria. Podríamos cumplir con él los años. Pero no me gustaría que al llegar a la pubertad, un fascista de mierda le pegara un tiro. Atrévete a flotar en brazos de un mundo terrenal. Sé consciente de tu espacio cuando te abraza el viento. En tus sueños se enredan los recuerdos de la marea y fuiste pez del más dulce acuario, tranquilo y liviano. Te hice una canción pequeña porque no somos nada, solo un granito de arena a orillas del agua. Del agua. Atrévete a flotar en brazos de un mundo terrenal. Sé consciente de tu espacio cuando te abraza el viento. En tus sueños se enredan los recuerdos de la marea y fuiste pez del más dulce acuario, tranquilo y liviano. Te hice una canción pequeña porque no somos nada, solo un granito de arena a orillas del agua, del agua, del agua, del agua. Estamos con Daniel Villaverde, nuestro invitado, con quien vamos a conversar principalmente sobre la obra de Jamaica Kincaid, una escritora nacida en Antigua y Bermuda, bueno, cuya obra, como decíamos en la introducción, está bastante referida a las mujeres negras, a los sufrimientos que han padecido en el Caribe, sobre todo a partir de la colonización y del correr de los años con los gobiernos, bueno, también de su situación de sufrimiento patriarcal, digamos. Daniel es escritor y también es profesor sobre estos temas de literatura en lengua inglesa. Y bueno, acá estamos. ¿Cómo estás, Daniel? Hola Pablo, buenas tardes. Muy bien y muchas gracias por la invitación. Estoy con la voz tomada. Bueno. Estoy saliendo de una bronquitis. Y además qué bonito estar acá porque yo soy fiel oyente de esta radio cuando estoy instalado por la zona. Así que un placer estar acá. Bueno, vamos a hablar, podemos decir algunas cositas de Jamaica. Uh-huh. No sé cómo se pronuncia Jamaica. En Jamaica es... Bueno, Y en vamos el a todo español va a estar el problema, claro. claro, va a estar todos los problemas de pronunciación de los lugares, de los... Exacto.
Bueno, ella es una escritora nacida en 1949. Ujú. Ha escrito infinidad de libros y artículos. Nació, como decíamos, en la isla caribeña de Antigua y Bermuda, que es una isla muy pequeñita, Ujú. una isla que sufrió distintas colonizaciones a lo largo de su historia. Y bueno, después de adolescente, tengo entendido que se fue a vivir a Estados Unidos, a trabajar de niñera, creo yo. Pudo estudiar, también es fotógrafa, y actualmente es profesora en Harvard, por lo que se sabe. Ha sido en reiteradas oportunidades candidata al premio Nobel, digamos, es una figura muy reconocida. Yo he leído la autobiografía de mi madre, que se ha publicado en Argentina, también se ha publicado Lucy, Lucy. Ujú. y bueno, y por lo que tenemos entendido, estamos en camino de varias editoriales de publicar, creo que casi toda la obra, no sé, van a publicar... La parte maldita, ahora en agosto, saca Mr. Potter, que es la anteúltima novela de Kincaid, también traducida por Inés. Inés Garland. Inés Garland, quien tradujo la autobiografía, quien tradujo Lucy, y ahora Mr. Potter, que entiendo que se va a llamar el señor Potter, que es el apellido verdadero de Kincaid, ¿no? Porque en Jamaica Kincaid es el nombre que ella toma, en realidad su apellido es Potter, y bueno, y esos son los que están traducidos al momento. ¿Su obra se completa con qué otros libros? Ella tiene una primera obra que son unos cuentos que se iban publicando en el New Yorker, que se llama En el fondo del río, sería la traducción. Unos cuentos impecables, muy, muy difíciles desde el uso de la lengua, porque lo que yo siempre digo de Kincaid, que es una maestra, tiene un talento con el lenguaje, conoce de tal manera la lengua que hace cosas maravillosas. Tiene esos cuentos. El segundo cuento de ese libro es el más conocido, el que se llama Niña, que se ha traducido a infinidades de idiomas, y creo que es con el que se hace conocida, porque es una larguísima oración que termina en una pregunta. No podemos decir que es un monólogo porque está interrumpido por otra voz, y es una madre negra, caribeña, que le dice a su hija todo lo que tiene que hacer. Está escrito en un sentido de tenés que hacer esto para que no te pase esto, tenés que hacer esto para que no te pase aquello, porque si no te vas a convertir en la puta que seguramente por ser pobre, mujer y negra te vas a convertir. Es algo preciosísimo de leer. Es un cuento corto, tiene solamente una página, y es lo que la hizo más famosa. Luego de eso saca Small Place, traducido como Un pequeño lugar, que es mi favorita, porque en Un pequeño lugar lo que podemos ver es su posición política, su posición social, su posición como mujer ante el mundo, y este odio, resentimiento o no amor que ella tiene con el Imperio Británico. Entonces en un pequeño lugar, un pequeño lugar, en Small Place, ella nos cuenta el dolor que tiene de tener que contar su historia en la lengua del criminal que le robó su idioma. Ese también lo leí yo, recomendación tuya. Es un libro corto, digamos. Uh-huh. En realidad su obra son libros, es como cortos, condensados, Uh-huh. Sí, y sí. lo que estás diciendo, con mucho trabajo de la lengua. Por ahí también de la lengua popular también, o sea, maneja como distintos registros, pero Sí. tiene muy claro ese oído, digamos, con un pie en la calle, en los campos. Y después, ¿qué otra obra hay? Son los que hablamos entonces. Después de Small Place, Un pequeño lugar, le sigue Annie John, que, como dice ella, nada es autobiográfico. Sin embargo, los y las que conocemos su obra decimos, bueno, esto es ella, ¿no es cierto? Annie John es la chica negra de las Antillas que se va a trabajar de niñera a Estados Unidos, pero termina trabajando como fotógrafa luego, ¿no es cierto? Y que trabaja un tiempo con una familia.
Bueno, y ahí en Anichón vemos cómo se cría esta niña. Cuando a ella se le pregunta si es autobiográfico, ella siempre contesta: yo escribo sobre cosas que conozco, no necesariamente Que me pasaron a mí, sucedieron. claro. Sin embargo, los que la estudiamos, los que la seguimos desde hace tanto tiempo, decimos: esto es un calco De su vida, claro. de su vida. A eso le sigue Lucy, que es la que estaba por salir ahora, que en donde describe su trabajo de niñera con una familia, hace un trabajo disculpas, hace un trabajo hermosísimo también desde la literatura, desde todo lo que ella conoce, porque habla de los daffodils, estas flores que tienen que ver con estos poetas laureados ingleses, por ejemplo Milton, y ella es una gran mezcla de esa cosa que sabe en inglés, porque lo primero que tuvo que aprender en la escuela, lo primero que ella aprende en su aula, una vez que le prohíben hablar su lengua, estamos hablando de la gente que fue oprimida por el Imperio Británico, no necesariamente es lo que le sucedió a ella, pero estos niños y estas niñas que entraban a un aula y a partir de hoy tenés que hablar inglés, ella ahí dice que lo primero que ve en un pizarrón es un mapa de Inglaterra y escrito en inglés. Sí, sí, Entonces, del Imperio Británico. El Imperio Británico. Sí, sí. Entonces, que dice, ¿cómo? Hoy veo lo que es el mapa y sin embargo yo aprendí que Inglaterra, la parte de Inglaterra, era más grande que el resto del mundo. Bueno, eso es lo que hace también en Lucy y que es hermoso, hasta que aparece la tremenda, que recién fuera del aire te lo decía, The Autobiography of My Mother, que en inglés tiene el artículo, ¿no? La autobiografía de mi madre, y que es por el cual más se la conoce fuera de los Estados Unidos. Es decir, la empezaron a leer acá en Argentina, por ejemplo, es el primero que se traduce, y es el por el cual se la conoce, y es una obra descarnada, es tremenda, y sin embargo, como decías vos, cuando uno sigue lo que ella hace con la lengua, usar este lenguaje popular, inclusive el lenguaje académico, una de sus características, la repetición, que es tan difícil traducirlo al español, bueno, ahí comenzamos a conocerla nosotros, acá al menos en Argentina estoy hablando. Ese libro es del 96, creo, la primera edición, sí. Y a partir de ahí, ¿cuáles han sido? Porque ya es una autora grande. Claro, yo a veces digo, me gusta fantasear con esto, digo que Kincaid escribió un gran libro y después hizo capítulos de ese libro, porque después de la autografía, cuando aparece Mi hermano, otra vez siempre vuelve a la cosa familiar y vuelve a esta madre que y es el mismo hermano. Claro. Ah, es su hermano, no el hermano de su madre, claro. No, porque, no, bueno, ahora vamos a hablar después de eso, porque claro, a veces las historias de su madre y la de ella se van mezclando, de ella. Exacto. De un narrador de otro se van mezclando. Bien, claro. El libro se llama Mi hermano y uno dice, bueno, Mi hermano de Kincaid. Entonces confundimos el personaje con la escritora. Sin embargo, en la vida real es el hermano que en los 80 es una de las primeras personas que muere por falta de atención en el Caribe con el golpe de SIDA en ese momento, ¿no? Entonces ella describe esa historia otra vez muy, 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 muy fuerte. Sin embargo, siempre volviendo a la figura de la madre, porque estamos hablando de mi hermano, pero otra vez aparece esa madre que los crió. Y después le sigue, me estoy olvidando, le sigue Mr. Potter, Potter, el señor Potter, que es el padre, y el último que todavía no se ha traducido, que se llama See Now and Then, que sería como mirar allá en el pasado y verlo ahora, ¿no? También es hermoso. Insisto, es como un gran libro y cada capítulo otro libro. ¿Y se especula con que ya no habrá más libros de Kincaid? ¿O sí? Porque pareciera, como decir, como un cierre, su último libro. Sí, vos sabés que ella es muy... No es afecta a las redes, no le gusta estar expuesta, la invitan mucho a entrevistas y siempre repite lo mismo, que, bueno, ella escribe sobre cosas que le pasaron, pero no se sabe nada
sobre una próxima novela. Se está dedicando muchísimo a escribir sobre jardinería. De hecho, hay un libro que se llama Mi Jardín, creo, pero más de eso no se sabe. Bueno, es un tema cuando los escritores pareciera que han concluido su obra, sobre todo cuando un escritor de esta calidad, digamos, porque pareciera que ya no hay más nada, es como triste, ¿no? Claro, que para alguien fanático como yo, que hace tantos años que trabajo con Kincaid en el profesorado y en la universidad, me pregunto, ¿cómo podría ser una próxima novela en la que no se hable de alguna parte de la familia? Claro. No sé. Sí. Seguramente nos podría sorprender. En tus, ya que estamos con esto, sé que vos das cursos y talleres sobre la obra de Kincaid. Los das en inglés y en español. Uh-huh. ¿Cómo funciona en Argentina, digamos, este cruce del inglés con hay mucha gente, obviamente, que estudia inglés y poder leer en inglés en el idioma en el que fue escrito, en el original, digamos, es como una ventaja o se pueden ¿qué más se puede apreciar al hacerlo en la lengua original? Siempre escuchamos las personas que estamos formadas en otra lengua, como es mi caso, que desde hace tantos años leo y escribo en inglés y hace muy poquitos años retomé la lectura o comencé la lectura en español y la escritura en español. Siempre leer en el idioma original es más placentero. Vuelvo a decirte, una de las características de Kincaid es lo que decimos repetición. Pero no la repetición de repetir solamente una palabra para que suene linda, que puede ser asonancia o consonancia. Ella toma frases enteras y repite. Y en inglés suenan muy, muy bien. Ahora la repetición en español a veces parece redundante y está difícil. Sin embargo, hay palabras claves en su obra que se entienden mejor, diría yo, en inglés, que suenan mejor. Pero tenemos muy buenas traducciones, como la traducción de Garland para La parte maldita, y es una belleza también leerlo. Y los alumnos, digamos, en alguien que está acercándose a la literatura en otra lengua, ¿cómo funciona el tema de... digamos, yo pienso que leer en otra lengua es como pensar en otra lengua también. Cuando después uno tiene que hacer ese traspase, digamos, no necesariamente de traducción, sino de diálogo, de comprensión. ¿Qué hay ahí? Es muy interesante el tema porque uno siempre está con la sensación de que lo que estás diciendo, que se pierde algo, que algo se pierde. No sé, bueno, nosotros tenemos la figura, digamos, como tutelar de Borges, que aprendió incluso algún idioma para leer a algún autor. En la literatura es un tema, también después la influencia de esa lectura en la escritura de uno, en el caso tuyo que sos escritor, ¿cómo ha funcionado ese traspase? ¿Qué hay? Sí, la semana pasada, antes del receso invernal, en el profesorado, mi materia tiene que ver con todos los libros de Kincaid y otras autoras, mujeres negras, no necesariamente oprimidas por el Imperio Británico, sino también por otros imperios. Y leímos un poema, y está muy buena tu pregunta porque me acuerdo de esto, de una poeta africana que se llama Wafula, y el poema se llama Too Black, es decir, demasiado, y black significa negro, es decir, no tiene género. Claro. El color en inglés. Nosotros entendemos que para traducirlo tenemos que decir demasiado negra. Y nos encantó con los y las estudiantes leerlo y entenderlo en inglés. Después se hizo una traducción en un taller que hicimos con gente en la Universidad de La Matanza. Se hizo una traducción al español. Pero leerlo en inglés, ese too black, sobre todo ahora que se está tan mal usando el too como demasiado. Es demasiado lindo, es demasiado feo. Sí, ojo con ese too, ¿no? Que se traduce del inglés. Y ahí vemos la importancia de poder leerlo en español. Pero tenemos buenas traducciones, en el inglés, perdón. Tenemos buenas traducciones. El tema del inglés es como
digamos, en el contexto de la Argentina, es incluso, no voy a decir que es una segunda lengua, pero digamos, hay una parte muy importante del país, sobre todo creo que en Capital Federal, que la segunda lengua de muchos es el inglés, incluso más allá de algunos idiomas que yo no sé, por decir el mapuzungún, el cuom, no sé, lenguas originarias, digamos. Hay mucha gente, como vos decís, que la influencia del inglés se ve en la vida cotidiana. Y en la literatura, creo que todavía en la literatura escrita en castellano, en los términos no se, como que no ha habido ese traspase, ¿no? Uno lee novela, ficción contemporánea y todavía el habla popular que ha incorporado tantas palabras del inglés, pareciera que en la lengua literaria cuesta, no se ve, pero quizás sí, te pregunto, que es tu tema, en la estructura de la forma de armar las oraciones, hay una influencia ahí, ¿no? Sí. Hay varias es un cosas. tema medio oculto esto, pero es muy interesante para claro, hay varias puntas por ahí. Una cosa es saber inglés porque estudiaste para el trabajo o para viajar. Otra cosa es ser bilingüe, que hoy todavía se está discutiendo qué es ser bilingüe en realidad. Y otra cosa es ser traductor, que podés hacer tac, tac, y decir cómo se dice una cosa en un idioma rapidito en el otro. Y otra cosa es tener mi formación y las de mis colegas, que somos profesores de inglés, que pasamos por un profesorado y que fuimos formados en lengua, fonética, claro, filosofía, geografía, historia y literatura en inglés, y hemos aprendido a pensar en inglés, que es una trampa mortal, porque yo desde que tengo 19 años, que todos los días de mi vida, para trabajar, para viajar o lo que fuera, hablo en inglés. claro. Y pienso en inglés. Sí, hay una asimilación de la cultura. Y bueno, y en el caso de una autora, de su obra también. Exacto. Entonces, desde ahí yo entiendo a Kincaid desde otro lado, porque lo entiendo desde la lengua y digo, wow, mirá lo que hizo acá. En un pequeño lugar, en Small Place, una de las partes más bravas, diría yo, es cuando ella se hace una pregunta retórica y dice, bueno, no es extraño, nosotros lo traducimos como extraño, ¿no? Pero no dice strange, el famoso extraño que conocemos como la película Doctor Strange. Ella utiliza la palabra odd. Entonces dice, isn't it odd that no es extraño que la única lengua en la que yo tengo para contarte las miserias, mis dolores, es la lengua del criminal? Eso leerlo en inglés es increíble. Tal vez yo te lo estoy diciendo en español. Se entiende perfecto, sí. Y decís, bueno, qué lindo suena. Pero leer eso en inglés, leer The Language of the Criminal, decís, wow, qué maravilla. ¿Y qué me decís, y ya vamos con esto, voy a hacer una pausita y escuchar un poco de música? ¿Qué me decís de lo que te preguntaba con respecto a cómo influye la estructura gramatical de otra lengua en la lengua nuestra, digamos? Al tener cercanía, obviamente habrá traspases al estar... Sí, yo creo que sí. Eso me pasó con la poca lectura que tengo de Borges. Yo leo Borges en español y digo, apa, Acá ¿cómo se nota, no es cierto? Este pretérito indefinido, este pretérito... Cuando se hubo oído. Y yo digo, ¿quién pone en español cuando se hubo retirado? Y ahí lo pienso en inglés y digo, esto le vino del inglés. Pero estoy de acuerdo con vos. No se ve tanto en la escritura en estos días. En el caso mío tuve que hacer mucho trabajo También vamos a hablar de eso después. Bueno, vamos a ir a escuchar un poquito de música y Dale. Ya volvemos conversando con Daniel Villaverde, es profesor de literatura en lengua inglesa, es autor de una novela que se llama Frankie. Ya conversaremos esos temas.
lo que toco se hace polvo al caminar. Casi todo lo que rompo se hace estrellas al despertarme. Tengo que salvarme de mí, que casi todo lo que toco se hace hechizos al reinventarme. Lo que yo escondo se hace hechizos. Continuamos con La Flor Azul, conversaciones sobre libros. Estamos hablando con Daniel Villaverde, que es escritor, autor de una novela que se llama Frankie y profesor de literatura en lengua inglesa. Vamos a dedicarle este espacio a hablar de Autobiografía de mi madre, la novela de Jamaica Kincaid. Recién estuvimos conversando sobre toda su obra en general, digamos. Y bueno, acá estamos enfrentados, él con su versión en inglés, yo con la mía en castellano. Bueno, puedo dar una pequeña introducción yo, contar. Lo primero para mí que hay que decir es que es un texto sobrecogedor, digamos. Es una historia muy fuerte, contado de manera muy descarnada, en una primera persona que uno al principio, y a pesar del título, lo que me sucedió a mí al menos, es que al principio y a pesar del título, uno cree que está hablando, porque como el título tiene esas dos partes, la autobiografía y de mi madre, y hay una primera persona, uno duda si se está hablando de la madre de Kincaid, digamos, o de Kincaid misma, porque todo transcurre en la isla donde ella nació.
Bueno, se cuenta la historia efectivamente al estilo de una biografía tradicional, desde su nacimiento, que el personaje que está narrando pierde a su madre, es entregada a una mujer que vive en el campo, que lava la ropa del padre y vive con ellos en un desprecio, digamos, y de una manera muy... no sé cómo decirlo, es maltratada, bueno, sí, es tan maltratada que incluso parece que intenta la nueva, bueno, la tratan muy mal, después vuelve a la casa paterna, pero ya su padre se ha casado con otra mujer, y la mujer de su padre incluso intenta asesinarla. Mientras tanto, su padre se preocupa mucho porque ella vaya a la escuela, y bueno, y así va creciendo hasta que es adolescente, la llevan a otra ciudad para que pueda ir a otra escuela, queda embarazada, sufre un aborto, se independiza económicamente, se va a trabajar en el trabajo de un hombre, después regresa nuevamente a la casa, su madrastra tiene otros dos hijos, bueno, se cuenta la historia de esos dos hijos, la historia de su padre, bueno, digamos, es un poco la vida en esa isla, en el medio del océano, y como decía, uno duda si es de la madre o es de ella. Aparentemente es de la madre o de una persona, una generación más arriba que Jamaica, digamos. Bueno. Sabemos que es sobre Joel Anderson. Exactamente, claro. Iba a decir eso. Que es el nombre, ¿no? Porque bueno, como vos decís, como Jamaica ha cambiado su nombre, también está eso de por medio. Al fin, digamos, no es tan importante pareciera las identidades reales, sino entender que se está contando la historia de esta mujer que recibió una educación extraordinaria para el lugar y la época, y eso le permite tener a la distancia como una visión muy clara de su historia. Bueno, es un poco la introducción del libro. No sé cómo querés que empecemos, Daniel. Iba a decirte algo sobre una primera imagen, sí. Sin embargo prefiero comenzar con esto que decís vos, que recibió una educación extraordinaria. Y sí, recibió la educación del Imperio Británico. Extraordinaria. No estoy diciendo que sea positivo o negativo. Bueno, de hecho ella la denosta todo el tiempo. Exacto, ¿no? Sí. Ella dice que habla sobre... Ella conoce a Milton y a Shakespeare más que otras personas. Y de hecho Lucy... Ella conoce tanto del Paraíso Perdido de Milton, por eso me identifico tanto con ella. Fue una de las primeras obras que leí en la escuela donde me crié, ¿no es cierto? Paraíso Perdido para mí es algo muy común en mi biografía, y Lucy viene de Lucifer. Ella dice, yo soy una Lucy. Es decir, tuvo una educación en la que tuvo que aprender a comer huevos fritos y panceta y cereales y pan y manteca a la mañana, en un lugar donde hace 48 grados de calor. Claro, sí. Y se pregunta, ¿por qué tengo que tener un desayuno inglés? Bueno, eso tiene que ver con su educación. Y vos mencionaste una imagen que es descarnada, es una imagen tremenda, que es cuando en esta historia el papá la entrega a esa hija y que va con dos, en inglés dice que va con two bundles, con dos pilas, con dos bolsos hechos en un pedazo de trapo, donde lleva la ropa sucia para que la lavandera se la lave, y uno de los bultos es ella. Sí, es muy Entonces, fuerte. Ya empieza así, ¿no es cierto? Y esto que hablábamos en la parte anterior, en el bloque anterior, de la repetición de Kincaid, este libro comienza siempre, cada capítulo comienza con, vos tenés la versión ahí en español, yo tengo el mío en español, lo que pasa es que lo presté, y dice, mi madre murió en el momento que yo nací. No sé si está así en español. Así que durante toda mi vida no hubo nada que se interpusiera entre la eternidad y yo. Exacto. Y cada capítulo empieza así. En el libro, en el primero, en el original, tenemos una foto donde se ve apenas la frente de la madre. Y en cada capítulo se va descubriendo parte de ese cuerpo hasta que termina en el último capítulo con la foto entera de la madre. Es decir, que es, como decimos... Ir develando la imagen y la figura. Ahí es como para responder a la pregunta de quién es, ¿no? Está hablando de esta
Shuela Anderson. Bueno, es un personaje muy fuerte, muy fuerte porque a pesar de las enormes dificultades, digamos, de criarse con una mujer que no la quería, de ir después a otra mujer que no la quería, después va a la casa de unos amigos de su padre, donde termina, donde descubre, digamos, su sexualidad con el marido de la mujer que le está dando alojamiento. Y donde se anima a hablar de temas... Sí, la intimidad femenina, el aborto, bueno, de hecho sufre un aborto, pero a pesar de todo eso es como, este personaje es como una fuerza de la naturaleza que se sobrepone a todo y continúa. Es como una imagen de mujer muy fuerte, muy contemporánea también, digamos. O sea, uno piensa que es más una mujer que ha conquistado derechos de hoy en día y no una mujer de hace un siglo casi, digamos. Y bueno, y el libro está lleno de personajes que este narrador va describiendo de una manera muy cruda también. Hombres y mujeres. Sí. Bueno, la mujer del padre, ¿no? Que vos dijiste que la quiere asesinar. Y ese capítulo, más allá de lo bestial que es, tiene cosas hermosas, porque Kincaid en todas sus obras siempre toma costumbres del pueblo en el que se crió. Vos pensás, Pablo, que estamos hablando de las Antillas antes de que llegaran los barcos con los santos cristianos, que llegaran con eso, entonces teníamos, no le podemos llamar religiones, pero podríamos haberlo charlado con la persona que entrevistaste el otro día sobre los pueblos originarios. Ellos en las Antillas tienen unas creencias determinadas, que es el Obía, se llama Obía, ¿no? Entonces está la presencia de esa mujer que nosotros diríamos curandera por acá en nuestros pagos, la Obía Woman, la mujer Obía. ¿Y cómo se da cuenta ella que la mujer del padre la quiere asesinar? Porque le regala un collar muy bonito y ella... Por intuición no se lo pone y se lo pone al perro. Y se muere el perro, es muy fuerte. Ese yo tenía notado, ese primer destello de algo sobrenatural, como vos decís, que después aparece con mucha fuerza en un espíritu también femenino, en un río, que uno, como si fuera una sirena o una diosa, uno de sus compañeros en el camino a la escuela tenían que cruzar un río, ven a lo lejos una mujer rodeada de frutas, y él se tira nadando hacia ella y muere ahogado. Y todo ese mundo sobrenatural, esa creencia no cristiana, digamos, asoma muy fuerte. Y la narradora aparte lo destaca como algo en lo que ella cree, a pesar de que todos tienden a olvidarlo y a silenciarlo. Esa superposición de mundos, de un mundo, digamos, tangible y otro mundo espiritual, es muy, muy fuerte, es muy, muy bella también. Bueno, en la primera obra, en los cuentos que yo te decía, lo primero que ella publica, At the Bottom of the River, todos los cuentos, todos absolutamente, tienen la presencia de esa cosa cultural, inclusive del vudú, porque estamos hablando de las Antillas. Y es precioso ver ese hombre que aparece por las noches, aparece la figura del Jablis, que es una especie de demonio que tiene forma humana, pero solamente lo descubrís o la descubrís cuando lo mirás a los ojos. Entonces, toda esa presencia de lo... Que no son ni buenos ni malos, como a veces son buenos y a veces son malos, es como el Trickster, que es algunos lo tradujeron como payaso, juguetón de los pueblos originarios de Norteamérica. En todas las culturas originarias hay como un personaje burlón que hace maldades y favores. Chablis o los Chablises aparecen y ellas lo describe. Y esta cosa de Obía tiene que ver con las raíces ancestrales en África, porque recordemos que ahí la tierra late como aprendieron, las cosas laten como las trajeron los esclavos, que también ella se encarga de contarnos este famoso triángulo lingüístico, es decir, los ingleses partiendo de las islas, llegando a África, levantando a los esclavos, haciendo todas las cosas horrorosas que hicieron en inglés y trayendo los esclavos a las Antillas, y después volver a Inglaterra, el famoso triángulo de la lengua inglesa,
ella lo describe. Y por eso está la mezcla de las palabras que aparecen en su obra. Es muy, en eso, como muy detallista, y dice, bueno, el pueblo francés, el pueblo inglés, porque también está el idioma francés metido en el medio. Claro, el patois. Entonces, el patois. Y lo que me gustó mucho también cómo describe digamos, son todos oprimidos, pero entre ellos también hay diferencias, digamos, y marginaciones. O sea, Exacto. es como siempre hay alguien más abajo a quien oprimir, digamos. Exacto. En eso es, incluso en su familia, digamos, uno discrimina al otro por ser africano, como dice, y no ser inglés. Está muy bien contado, porque uno va leyendo y va escuchando, porque también hay bastante, ¿no?, de oralidad pareciera, ¿no? Sí, la sonoridad. La sonoridad, sí, ella sí. es muy poética. Sí. Si bien no hay cortes acá en versos, es muy poético, muy, muy, muy poética. Eso se ve mucho mejor en inglés. En inglés. Fíjate que lo que decís de la opresión, en uno de los capítulos, cuando ella está adulta y forma una pareja con Dr. Phillips, Con que el es doctor. blanco. El doctor que atendió a su hermana cuando estuvo Es una accidentada. relación que tampoco termina bien, porque hay que ver qué le pasó Las a esta diferencias. mujer, ¿no?, que no puede aceptar. ¿Qué pasa? Bueno, ahora somos diferentes y seguís siendo blanco, por más que me des todo lo que necesito, por más que me prepares el desayuno, que me ames, algo pasa que no lo puede terminar de No se puede, aceptar. claro. Ujú. Sí, bueno, es un poco la historia de los pueblos oprimidos de América y sus opresores, y dónde termina, o si algún día terminará, esa diferencia que aparece como inseparable. ¿Te das cuenta por qué me gusta llevar al aula, y ahora no hablo de la universidad o del profesorado, al aula de mis alumnos de secundario? ¿Por qué me gusta mencionar a Kincaid? Porque soy uno de los, bueno, no sé si uno de los pocos, soy uno de ellos, de los profesores de inglés que trabajan con nuestros pueblos originarios en inglés. Sí, es muy especial ver, digamos, una autora tan consagrada que retome estos temas. La verdad que es, cuando uno lo está leyendo, no sé, cuando uno lee un autor, digamos, que ha logrado cierto alcance internacional, piensa por ahí que su temática, por ahí, pensando en libros más tipo bestseller, piensa que uno por ahí su temática es más universal, y al contrario, en este caso es como muy regional, como muy específica. Los invito, yo me tomé el trabajito de buscar en el mapa la isla, es un puntito en el medio del Caribe, que uno tiene que agrandar y agrandar el mapa hasta encontrarla, y me imagino lo pequeña que sería la vida ahí, como una comunidad muy, muy, muy reducida. Bueno, es lo que le dice la madre en Niña, ¿no es cierto? Insisto sobre esto que dije al principio, ser mujer, negra y pobre, o te casás con el granjero que existe de ahí, negro por supuesto, o sos puta. Son las dos posibilidades que en ese momento tenía una mujer. Entonces ella se va, y acá ya estoy hablando de Kincaid en la vida real, no estoy hablando de ninguno de los personajes. Kincaid se hace famosa con este nombre, Jamaica Kincaid, y su familia no lo sabe. Ella no les cuenta. Que es ella la que escribe. No les cuenta que ella porque se ella ha convertido. También, a pesar de vivir en ese lugar y todo, ella es de una posición relativamente acomodada en su familia. Uh-huh. ¿No? Y antes no. O antes, porque he leído que su padre, bueno, no sé. Tampoco hay por qué saber la vida de los escritores. ¿Viste? Yo venía pensando eso y dije, Pablo me va a hacer preguntas, pero le voy a hacer yo la pregunta que es la que hacemos siempre en la primera clase cuando comienza mi materia. ¿Es necesario saber sobre la biografía, sobre algo de del quien autor escribe, del autor, de la autora? Es un tema difícil porque yo ¿no? no creo que sea necesario ni que sea, digamos, cierto cholulismo, pero sí lo que creo que uno tiende a pensar que para poder escribir de determinados temas uno debe tener cierta distancia, cierta formación, y esa distancia, esa formación te la da en algún punto algún bienestar económico, sentarse a escribir y sentarse a leer para poder escribir requiere de tiempo, requiere de, bueno, y el tiempo es dinero, digamos, es una mezcla, es difícil. Por eso muchos de los grandes escritores antes también eran periodistas, porque también era su trabajo, entonces al mismo tiempo conjugaban las dos actividades. Bueno, creo que Autobiografía de mi madre
hemos hablado bastante, es una obra súper recomendable. Se inscribe un poco en esta tradición editorial de Argentina de traer autores de otras lenguas, de otras regiones, y que circule entre nosotros. Eso creo que fortalece la literatura tan dinámica que hay en nuestro país. Y bueno, poder conversar con vos, Dani, de un libro así, alguien que conoce tan profundamente la obra, me parece que es ideal. Ya hemos hablado también del resto de la obra de Kincaid. Nos queda un último bloque en el que hablaremos un poco más de Frankenstein, que también es un tema que vos, aunque sea una mención, y después vamos a hablar un poquito de una novela que escribió Dani. Dale. Vamos un poco a escuchar música y volvemos. Mente, reina el cuerpo, se hace tarde entre tus pensamientos. Rompe con los tiempos, desarmar la mente de recuerdos. Me vi morir y me fui. Volví a morir y me nací de vuelta. Recordar, despertar es mental. Recordar, despertar es mental. Es mental. Es romper con los tiempos, se hace tarde en tantos pensamientos. Recordar, despertar, despegar es mental, es mental, es mental. Estamos conversando con Daniel Villaverde. Él es escritor y profesor. Como decía, dicta cursos y talleres en lengua inglesa. Estuvimos hablando hasta recién de la obra de Jamaica Kincaid. Y vamos a conversar ahora sobre a pedirle aunque sea una introducción breve al nuevo taller que está dando sobre Frankenstein. Y vamos a enganchar con su novela, una novela que publicó el año pasado, que se llama Frankie, y bueno, a preguntarle si tiene alguna relación, a ver de qué se trata, y hablar un poco de eso. Bueno, contanos en principio, Daniel, sobre este nuevo taller que estás dando, curso, seminario, no sé cómo es exactamente, sobre Frankenstein. Es un taller y justo hoy estoy compartiendo mis dos periodos favoritos de la literatura, porque Kincaid es uno de ellos, es decir, la literatura de aquellos y aquellas escritores oprimidos por el Imperio Británico, que es lo que más me gusta, sobre todo de las personas negras,
y Frankenstein, que tiene que ver con el periodo literario que más me gusta en la vida, que es el romanticismo. Entonces estoy de parabienes charlando de estas dos cosas. Frankenstein es una novela que amo, creo que es mi novela favorita escrita en inglés, por lo que te decía recién, porque tiene que ver con el romanticismo, tiene que ver con esta cosa gótica, con la oscuridad, con cómo se originó, cuándo fue esa famosa noche en Villa Diodati que Byron le dice, Lord Byron, el poeta inglés, le pide a 3 o 4 de las personas que estaban con él esa noche porque llovía muchísimo, y eran Percy B. Shelley, el marido de Mary Shelley, Polidori, 2 o 3 personas más, y les hace una apuesta y les dice, I dare you, te reto a que escribas un cuento de terror. Y Polidori comienza a escribir una de las historias más hermosas. Después se reconoce que fue él, que es Drácula, porque Byron se lo robó y no dijo que era de él, y hace muy poco tiempo se sabe que la primera versión de Drácula, del vampiro, es de Polidori. Y esa noche Mary Shelley comienza a escribe un cuento corto que es Frankenstein, o el Prometeo moderno, ¿verdad? En español. Y yo después tengo el placer de leerlo en el profesorado, analizarlo, y después, por otras vueltas de la vida, se convierte en algo muy preciado para mi vida, esa novela Frankenstein. Es una historia que ha funcionado de una manera, digamos, se ha convertido se han hecho películas, series, dibujos animados, historieta, todo, y que la gente, de repente, de ser una creación literaria, pasa a ocupar un espacio en el imaginario, porque explica quizás algo de la sociedad, porque trae, digamos, dan la tecla. No sé, ¿por qué recomendarías que la gente vuelva al texto? Digamos, a veces pasa como el camino inverso, ¿no? A veces, no sé, pienso en las películas, no sé, ¿por qué leer Harry Potter si están las películas? Porque, bueno, ¿qué hay en el texto? Me gusta pensarlo desde el paratexto. Mary Shelley es hija de 2 personas muy importantes en su momento. Su padre, que sabe muchísimo, que es muy, muy, muy estudioso, que tiene libros. Ella no puede tener una educación formal porque la mujer en esa época no va a la escuela. Y además es hija de Mary Wollstonecraft, que es la pionera, diríamos, del feminismo, porque es la mujer que escribe el primer libro sobre los derechos de la mujer. Entonces, sumarle a eso, que además Mary Shelley es una rusoniana y sabe muchísimo de la filosofía, o de lo que en ese momento se conoce de Jean-Jacques Rousseau, pensar a Frankenstein como algo rusoniano desde la filosofía es un plus. No es solamente la historia de este doctor, de este científico que crea esto, sino poder pensarlo desde ahí. A ver, ¿es bueno? ¿Es malo? ¿Qué es la criatura? ¿Cómo ayudo a que dejen de confundir que Frankenstein no es la criatura, o como se lo llama en el libro, el monstruo? En realidad, Victor Frankenstein es quien lo crea, y es un libro en el que podemos ver desde adquisición de la lengua, porque la criatura cuenta cómo aprende a hablar, cómo aprende a leer, y entonces volvemos a esto de si el hombre, bueno, en realidad el hombre no nace ni bueno ni malo, sino que la sociedad lo corrompe, y vamos ahí a la idea rusoniana. Desde ahí es una historia maravillosa, y por eso yo lo recomiendo. Y sí, es un clásico. Bueno, ¿y cómo se relaciona, digamos, qué podemos decir de ese nombre, digamos, con tu novela? Su novela se llama Frankie. Es una historia de un niño del Gran Buenos Aires que con su familia llega a vivir a un conventillo en una ciudad que ya son los últimos conventillos, por decirlo de alguna manera, pero en ese conventillo conviven familias de distintos lugares del interior del país. Es muy interesante porque ese niño, estoy hablando de la novela Frankie de Daniel Villaverde, porque por ahí se mezcla. Ese niño, hay un niño que viene a vivir a Buenos Aires, ese niño es como ayudado, una especie de adopción por los vecinos, una familia
de mejor posición económica. Y bueno, y ahí hay un conflicto. Es una historia muy humana, muy fuerte, contado de la voz de un niño, pero tiene un nombre que bueno, ¿hay alguna relación con Frankenstein? ¿Cómo lo ves ahora que pasó el tiempo? Ahora que uno pasó, por ahí va leyendo distinto. Claro, las lecturas distintas que hacemos, y yo pensaba que Frankie ya había pasado y todos los días aparece algo nuevo y lindo, ¿no? Proyectos que siguen apareciendo para esta novela preciosa editada por La Flor Azul, y con ese nombre tan parecido, y la portada del libro, porque está esa foto de Nacho Yucart, que tiene ese rayo que también nos lleva un poco a este Frankenstein de Mary Shelley. Creo que hoy puedo decir Frankie, que en realidad es Francisco, y que porque habla inglés de chiquito alguien le empieza a decir Frankie, es un niño que se fue rearmando, que se fue poniendo pedazo a pedazo para encontrar su voz luego de hechos que le han pasado en su vida. En ese sentido es un rearmar. No tuvo un doctor que lo armara, se rearmó solo, y eso me parece que es una nueva vida, hay como un despertar, una nueva vida. Sí, la novela, como decía, es la voz de un niño que cuenta una historia. ¿Cómo te resultó como escritor escribir desde una posición? Tiene como ventaja que un niño está descubriendo todo, pero tiene como dificultad que es difícil hacerla verosímil, creíble, cercana. Hay dos cosas que me gustaría decir respecto de la escritura. Hacía muy poquito tiempo, no hacía muy poquito tiempo, fue el momento en el que decidí empezar a escribir en español. Entonces, eso fue como para relacionarlo con los bloques anteriores. Fue todo un trabajo, porque era casi una traducción. Frankie fue casi una traducción, porque yo lo pensaba mucho en inglés y después lo ponía en español. Se nota eso en la forma de armar las oraciones. Hay como uno percibe cierto extrañamiento, no sé cómo decirlo. Lo vuelve interesante también, porque hay como una lengua que provoca al lector tener que estar atento. Claro, porque Frankie está intervenido por un montón de lenguas, por el inglés, por el latín de la escuela, por los dialectos de las otras familias en el conventillo, de los peruanos, de los tucumanos, del guaraní. Entonces está hecho de a pedazos Frankie. En ese sentido fue muy, muy, muy bonito escribirlo y difícil. Y esto de trabajar con la voz del niño, tuve una gran ayuda, que fue estar en la clínica, en el taller con Julián López, que siempre me decía, bueno, ojo que ahí está la voz del adulto, y recordá que está hablando un niño. Y entonces puedo decir que una de las cosas hermosas de la novela es que en la mayoría de la narración siempre es el niño hablar, muy pocas veces aparece el adulto. Eso de, para ir cerrando, ya que lo mencionás, trabajar con alguien como Julián López, que tiene su taller, que alguien que está escribiendo puede hacer un seguimiento de la obra. Exacto. ¿Cómo has vivido ese tutelaje, digamos? ¿En qué te ha servido? Por ahí está bueno para otros escritores que están comenzando. Seguro. Conocer la experiencia de alguien. Claro, es algo que recomiendo, tanto con Julián y otros escritores. También tuve la posibilidad de hacerlo con Caro Covelo, a quien está dedicada la novela, con Cabezón Cámara, en este momento con Ezequiel Pérez. Es hermoso estar con alguien en que uno confía y que le den esa devolución, que escuchen la voz, que vayan diciendo, me parece que va por acá, me parece que va por allá. No hay corrección, no es que te dicen, hace esto o hace aquello. Julián tiene un oído único, es muy musical, y entonces dice, a ver, acá no me suena esto. ¿Quién lo está diciendo, el niño o el adulto? Entonces, participar de los talleres, que vos también sabés de qué hablo, es una gran ayuda para quienes escribimos. Se corrige casi párrafo por párrafo, palabra por palabra. Eso es muy importante, saber que lo que uno por ahí lee y cree que es algo natural, en realidad hay toda una maquinaria de trabajo y horas Exacto. por detrás. Es bueno decirlo, porque sí. lleva mucho trabajo. Yo el otro día escuchaba a una escritora muy famosa decir, a mí no me lee nadie,
yo escribo y publico. Y decía, wow, qué suerte. Yo necesito que otro... Está bueno, el ida y vuelta, el ida y vuelta. ¿No es cierto? Ese ida y vuelta. Sí. Bueno, vamos a terminar así. Te quiero agradecer, Daniel, Gracias por a haber vos, venido. Pablo. Una charla hermosa, muy lindo poder hablar de todos estos temas. Vamos a escuchar un poco de música y luego volveremos para conversar también sobre un libro de Weber con Edu Yáñez, el politólogo amigo nuestro. Mientras vos jugás a reírte del tiempo, lo que das no es más que un recuerdo entreabierto. No tengo que sacar y se vuelve agujero y lo quiero tapar. Me dejaste un puñal clavado en la mente y me dejaste un cartel pegado en la frente. Lo tengo que sacar y se vuelve agujero y lo quiero tapar. Y dejaste las horas pasar y dejaste los días pasar y dejaste los años pasar y dejaste la vida pasar. Bibliófilos, lectores que comparten su experiencia después de leer un libro. Microlecturas en la flor azul, un poema de Cristina Peri Rossi. La pasión. Salimos del amor como de una catástrofe aérea. Habíamos perdido la ropa, los papeles. A mí me faltaba un diente, a vos la noción del tiempo. Era un año largo como un siglo o un siglo corto como un día. Por los muebles, por la casa, despojos rotos, vasos, fotos, libros deshojados. Éramos los sobrevivientes de un derrumbe, de un volcán, de las aguas arrebatadas, y nos despedimos con la vaga sensación de haber sobrevivido, aunque no sabíamos para qué. Si te arrodillas para aterrizar en viejos sueños secos, si miras atrás y te perdonas las miradas que no fueron, no grites palabras al viento, que
te arrodillas para aterrizar en viejos suelos secos. Si miras atrás y te perdonas las miradas que no te dieron, no grites palabras al viento que viajan, vuelven a vos. No entregues miserias al tiempo que viajan, vuelven a vos. Cura tus cicatrices, cura tus cicatrices, destierra tus cicatrices. Un poquito y después vamos y venimos. Bueno, continuamos con La Flor Azul Libros, conversaciones sobre libros. Está nuestro columnista, Eduardo Yáñez. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Muy bien. Vamos a hablar hoy de Max Weber, Maximilian Karl Emil Weber. Muy bien. Nombre completo. Sí, sobre un libro que tiene de título La política como vocación. En realidad es una conferencia en una asociación de estudiantes en Múnich en el 19, que es, bueno, ahí justito, digamos, un año antes de su muerte. De su muerte. Esa es como una clase magistral donde él explica varios conceptos que han quedado, bueno, sus explicaciones perduran hasta el día de hoy. Él era un hijo de un político del Partido Nacional Liberal y también su padre era un industrial exitoso. Estudió Derecho, Economía, Historia, Filosofía, Teología. Se define él como sociólogo. Escribió varios libros a lo largo de su vida: Historia agraria de Roma, Economía y Sociedad, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, sobre las teorías de las ciencias sociales. Y bueno, como decía, esta charla, esta conversación dio lugar a lo que después se conoció como la política como vocación. Es una charla donde, creo, en poco espacio condensa mucho de sus ideas. Sí, el libro, en realidad el título del libro es La política y el científico, porque son dos clases magistrales que él da en 1919. Una es la política como vocación y otra es la ciencia como vocación. Hoy nos vamos a abocar a la política como vocación, porque es una continuidad de lo que hablamos en la primera charla, ¿no? Porque retoma algunos de los conceptos de Maquiavelo. Del Príncipe. Exactamente. Por eso nos vamos a enfocar ahí. Y como dijimos, hablando de Maquiavelo, muchos de los conceptos son actuales, ¿sí? Cuando uno analiza la política, mucho de lo que han escrito los clásicos de las ciencias sociales Perduran aún. Perduran, ¿no? Las personas en la actualidad consideran que el tiempo en que viven es un tiempo particular. Y tiene algunas particularidades, pero ya hay muchas cosas que son constantes, claro. Exactamente, se han repetido, ¿no? Te agrego una cosita a todo lo que dijiste, sí, en la presentación. El
Él solo sobre el final de su vida se reivindicó como sociólogo. Al principio sí. Él renegaba de esto, pero para la sociología es uno de los clásicos de la disciplina y uno de los padres fundadores. Como esa formación tan variada en tantas ramas de estudio. Su título de grado es en Derecho, ¿no? Claro. Digo, al igual que su padre. Y decía que es uno de los clásicos, ¿no? Junto a los padres fundadores como Comte, Durkheim, Marx. Bueno, y el contexto en que él va desarrollando su vida intelectual es, a partir de 1871, se produce, bajo el liderazgo del canciller, una figura política, el entonces ministro y presidente de Prusia, Otto von Bismarck, se produce la reunificación de Alemania en 1871. Y él en 1890 empieza a adquirir trascendencia académica, y luego los sucesos de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, entre la unificación alemana, el fuerte liderazgo de Bismarck y los preludios y la guerra en sí, es donde él desarrolla su labor intelectual. Una guerra, recordemos que fue la terrible. Primera Gran Guerra. La Primera Guerra, aparte fue una guerra de trinchera, sí, donde avanzaban un metro, retrocedían un metro, morían de a miles, empezaron los primeros gases letales, los primeros tanques. Exacto. Bueno, fue una... La guerra moderna arranca ahí, mueren, muy difícil determinar la cantidad en una guerra de ese tal tipo, dimensión, claro. Pero los estudios dicen que más o menos entre 30 y 40 millones de personas, ¿no? Es una locura. Y los días anteriores a la guerra, las crónicas de la época, lo dice Hobsbawm, el gran historiador inglés, la gente como que iba, los soldados iban a una fiesta, parece. Iban a una fiesta. La peli que ganó el Oscar. Te iba a hacer el mismo comentario. ¿Cómo será, ¿no?, la guerra de impresionante que todavía hoy sigue suscitando nuevas revisiones? Claro. O sea, una marca fuerte en la historia. Y bueno, él durante la guerra sirvió como director de hospitales del ejército, y cuando termina la guerra fue consultor de la Comisión del Armisticio Alemán para el Tratado de Versalles en 1918. Generalmente en estos tratados las comitivas son inmensas. Por ejemplo, la comitiva inglesa participó John Maynard Keynes, el famoso economista, que él renuncia porque les dice, si le imponen sanciones tan duras a Alemania, va a despertar el odio alemán y el nacionalismo, ¿no? Que de hecho preanuncia a Hitler. Y Weber también preanuncia algo de eso, ¿no? Y después participó en el borrador de la Constitución de Weimar. Termina la Primera Guerra Mundial, cae el Imperio Alemán y los alemanes se dan para sí un régimen republicano, la República de Weimar, que fue efímera, ¿no? Entre el 18 y el 33, el ascenso de Hitler al poder, ¿no? Me gustaría, antes de meterme específicamente en el texto, me gustaría hacer hincapié en algunos conceptos generales de su obra para entender después. Fue autor de numerosos ensayos, pero de todas las obras que dijiste vos, solo una fue publicada en vida, que es La ética protestante y el espíritu del capitalismo, en 1905. Después, su esposa Marianne y otros intelectuales fueron recopilando y publicando, ¿no? Y fue uno de los grandes renovadores de las ciencias sociales, hasta en la metodología. ¿Por qué? Porque hasta Weber se utilizaba el método, las ciencias sociales utilizaban el método de las ciencias físicas, de las ciencias naturales, ¿no? El positivismo, una pretensión de objetividad. Y Weber decía que esto no era correcto, porque los fenómenos sociales tienen que ser estudiados y explicados a partir de los individuos que tienen intenciones. Es imposible, la objetividad plena es imposible, ¿no? Hay que entender creencias, valores, o sea, lo subjetivo. Y también polemiza con Marx y Engels, ¿no? Que ellos decían que el determinismo económico era lo importante, la lucha de clases, ¿no? La historia es la historia de la lucha de clases. Ya vamos a hablar de algún texto clásico de Marx.
Y él dice que Marx y Engels dejan de lado esto, valores, creencias, dejan de lado lo cultural. Que también influye en Claro. los procesos, digamos. Claro, después los teóricos neomarxistas del siglo XX abrevan de acá, como la Escuela de Frankfurt, Gramsci, y hablan de esto, que la dominación no es solo económica, también es cultural, ¿no? Y también ese concepto sigue hasta nuestros días, ¿no? Y él estaba preocupado por la extrema racionalidad de la época, la explosión del capitalismo, el cálculo, Las ciencias duras. las digamos. ciencias duras, el maquinismo, la burocracia, el dinero, todo racional, cálculo, y dice, y todo esto excluye los valores, la creencia, y todo esto, esta extrema racionalización, en realidad posee elementos de una profunda irracionalidad, ¿no? La irracionalidad de la razón, que esto es lo que retoman después otras escuelas, ¿no? Dice que el hombre va a terminar, la humanidad va a terminar atrapada en una jaula de hierro, la jaula de la irracionalidad. Cuando pasa el Holocausto, las bombas nucleares, las cámaras de gas y bombas nucleares hechas con cálculo racional al extremo. Claro. Muchos se pusieron a pensar, ya Weber estaba hablando de esto, ¿no? También es como un preanuncio de lo que va a pasar después. Y lo último que digo, él, de su obra general, para entender los procesos políticos, económicos y sociales, él utiliza una categoría de análisis que se llama los tipos ideales. ¿Qué quiere decir? Que son situaciones, racionalizaciones extremas, tipos puros, que nunca se dan en la realidad, pero que nos permiten entender el caos de la realidad cotidiana. Por ejemplo, típico ejemplo que yo generalmente pongo en mis clases. Me preguntan, profe, ¿qué es esto de izquierda, derecha en política? ¿No? Uno explica un poquito las ideas de izquierda, más radicales o más moderadas, políticas de derecha, más radicales, más moderadas, ciertos partidos o representantes políticos que pueden encuadrar en cada uno de estos. Y entonces me dice, pero tal gobierno con tal medida, vos decís que es de izquierda, pero eso es una medida de derecha, o viceversa. Al revés, claro. Bueno, ahí entra esto de los tipos ideales que dice Weber, ¿no? Nos ordena mentalmente un gobierno que de izquierda, porque alguna vez tome alguna medida aislada de derecha, no se puede decir en qué cuadrante lo ubicamos. Claro. Si no, es imposible entender la realidad, si no hacemos esta abstracción, ¿no? Y esto es muy interesante para después entender, repito, lo caótico de la realidad cotidiana, ¿no? Por ejemplo, en la ética protestante y el espíritu del capitalismo, los tipos ideales son el burgués, la ética protestante, el capitalismo industrial. Rápidamente él llega a la conclusión de que los países donde impera el protestantismo, fundamentalmente en su vertiente calvinista, el capitalismo se desarrolló de una forma mucho más potente y los países lograron un desarrollo mucho mayor que los países católicos o los países orientales. Es un discurso que incluso hoy se escucha, por ejemplo, cuando se habla del tipo de inmigración que hubo en Norteamérica y el tipo de inmigración que hubo al sur del Río Bravo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sigue funcionando esa categorización. ¿Por qué? Porque estos sectores del protestantismo exaltan el trabajo, el éxito, el afán de lucro, el espíritu emprendedor y acumulativo, ¿no? Cosa que algunas religiones orientales o filosofías orientales y el catolicismo lo penan, ¿no? Claro. El afán de lucro, el acumular riquezas. Claro. ¿Sí? De un lado se premia y del otro lado se ve como algo negativo. Claro. ¿No? Entonces, eso explicaría la diferencia de niveles
Todavía se usa, como decís vos, todavía se han agregado otras Sí, cosas. ha cambiado, ¿no? Por pero ejemplo, todavía China es se una usa. muestra. Claro. Sí. Bueno, si querés, si te parece... Nosotros hicimos la introducción. Perfecto, antes y después de... nos metemos a la política como vocación. Perfecto, Si vamos entonces a escuchar un poquito de música, una tanda y volvemos. Dale. Tantas lunas que están y no duermen. No quiero salir. Hay tantos ruidos que están y no sienten, no. Solo queda saber sentir. Y amanecer el día así. Despegar el cuerpo azul de tu noche gris, que el sueño ya navegues a mí para desprenderme del tiempo. Estamos en La Flor Azul, conversaciones sobre libros, hablando con nuestro columnista Eduardo Yáñez, politólogo. Hicimos una introducción recién a la obra de Max Weber y ahora vamos a conversar específicamente de su libro, de su conferencia, La política como vocación. Muy bien. Bien, como vos dijiste, una clase magistral en Múnich, ante jóvenes y estudiantes que estaban ávidos, querían saber, luego de la Primera Guerra Mundial, sobre el sentido último de la política. Entonces es una conferencia larguísima. Vamos a resumir algunos puntos claves. Primero arranca definiendo la política, ¿no? Un concepto amplio, dice él, pero la política es solamente la dirección o influencia sobre la dirección de un Estado. Y ahí introduce una definición, dice, ¿qué es el Estado? Una definición clásica que todavía se usa hoy en todas las carreras sociales, una de las más usadas. Dice que el Estado es aquella comunidad humana que dentro de un determinado territorio reclama con éxito para sí el monopolio de la violencia legítima. ¿Sí? Vamos a hacer hincapié después en esto, de la violencia legítima. Es una relación de dominación de hombres sobre hombres que se sostiene por medio de la violencia legítima. Para subsistir necesita, por lo tanto, que los dominados acaten la autoridad que pretenden tener quienes en ese momento dominan, ¿no? Esto es también uno de los conceptos más estudiados en ciencia política, la creencia. ¿Por qué acatamos? ¿Por qué obedecemos al poder político? Él dice que hay tres tipos ideales, ¿no? de dominación. La primera es la tradicional, se cree en el soberano, en la sacralidad del soberano, ¿no? El poder viene de Dios, las monarquías. Claro. En otros sistemas se cree en la racionalidad de las leyes, por ejemplo en el Estado de Derecho. Y hay otros que se cree en el carisma de un caudillo. Y él desarrolla mucho lo del carisma de los caudillos. No lo vamos a desarrollar. Y él dice, esto es algo bien actual también, hay dos tipos de políticos. Los políticos ocasionales y los políticos profesionales. Políticos ocasionales somos todos, cuando participamos, que votamos, vamos a una marcha, participamos en un club, en una sociedad vecinal. Y los políticos profesionales son los líderes y los que administran el Estado.
Y ahí hay dos tipos, los semiprofesionales, es decir, que son los que entran y salen de la política, no sé, algún abogado que asesora para algún tema específico, y los profesionales propiamente dichos, ¿no? Que son los políticos, los burócratas. Y acá dice que están los que viven para la política, porque sienten la vocación política, la política es el fin, no es un medio, y los que viven de la política, o sea, los que son 100% dependientes de la política porque viven del ingreso económico que les da la política, ¿no? Y hace 100 años acá, justo esto, ¿no? 1919, hace 104 años, toca acá uno de los asuntos que hoy irrita más a la ciudadanía. Asesores, políticos, reparto de cargos, funcionarios, ¿no? La casta, le dicen algunos. Algunos hablan de la casta, ¿no? Pero Weber dice que dada la complejidad del Estado y el nivel de burocratización, son necesarios estos políticos, ¿no? Políticos que son profesionales, quieren que se les paguen y son necesarios. Y hablando de la Primera Guerra Mundial, él mira con cierto grado de admiración este proceso de profesionalización de la política. ¿Por qué? Porque él dice que el resultado de la guerra, entre otras cosas, es explicado porque Francia con Clemenceau, Estados Unidos con Wilson, el presidente, Gran Bretaña con Lloyd George, que eran políticos profesionales, logra vencer a Alemania, que era una sociedad dirigida por una combinación de funcionarios, y él le llama diletantes, ¿no? De aficionados, como el Kaiser Guillermo y el emperador Francisco José, ¿no? Entonces, no es algo malo que existan profesionales de la política. El peligro es cuando este instinto de poder del profesional de la política se convierte en embriaguez personal, dice él, motivado por la vanidad. Y para que esto no ocurra, los políticos tienen que tener 3 características. La pasión por la política, la mesura, él dice que la política se hace con la cabeza, con la mente, ¿sí? Y el sentido de la responsabilidad. Y acá se mete, me parece a mí, en lo más sustancioso de la conferencia, que nos sirve para entender ciertas decisiones políticas. Él dice, retoma a Maquiavelo. Cuando hablamos de Maquiavelo, dijimos que Maquiavelo decía que la política no es que no tenía ética, sino que tenía una ética propia distinta a la de la gente común. Y Weber hace lo mismo y distingue entre 2 tipos de ética. Ética de la convicción y ética de la responsabilidad. Las voy a describir un poquito y vamos a poner algunos ejemplos, ¿no? La ética de la convicción juzga acciones a partir de determinados principios morales, ¿no? Por ejemplo, la religión, el bien y el mal. No se tienen en cuenta las consecuencias últimas de los actos, ¿sí? Se obra a partir de principios morales. Lo que está bien se hace, lo que está mal no se hace, ¿no? Y si las consecuencias son negativas, son culpa del mundo abyecto, ¿no? Dice Weber, que no responde correctamente a la... Claro. Él nombra, por ejemplo, a ciertas sectas pacifistas, da los nombres, no importa ahora, de su época, que fueron aplastadas y conquistados sus territorios por pueblos vecinos belicosos, ¿no? Mi convicción religiosa es hacer el bien, yo no puedo matar, no puedo pelear. Entonces viene un pueblo vecino, claro, y las consecuencias son trágicas, ¿no? ¿Te acordás en una película de la década del 90? 7 años en el Tíbet, la de Brad Pitt, del año 97, ¿no? En la peli muestran
como, bueno, es un caso real de un alpinista austríaco que vivió en el Tíbet, y el Tíbet era un pueblo netamente pacífico, y había una lucha interna a ver si se armaba o no se armaba el Tíbet. Para defenderse. Para defenderse, para tener algo por las dudas. Como de hecho le sucedió después. Claro, primó no hay que defenderse. Y cuando el Partido Comunista Chino llega al poder con Mao en 1949, al poco tiempo se enteran de que China va a invadir. Y se quieren armar a último momento y China los aplasta, y todavía hoy es parte del exilio. Exactamente, ¿no? El Dalai Lama viene al exilio y el Tíbet es parte de China, ¿no? Voy a leer para expresar específicamente esto de la ética. Y te podría dar un ejemplo más actual que me parece interesante. En ocasión de los bombardeos, cuando derribaron las Torres Gemelas en el 2001 en Nueva York, hay una peli, hay un avión. Otro avión. Un avión, se estrellan en las torres, otro cae en el Pentágono, y hay un avión que no se sabía bien para dónde iba, en el aire, y la versión yankee, que hay una película de Hollywood, es que los pasajeros redujeron a los terroristas, y el avión cae en el medio de la nada. Lo que se sabe es que el presidente de entonces, ante el peligro, Bush hijo, los bombardeó. ¿Sí? Y ahí está, ética de la convicción. Y si vos tenés una convicción, Bush no creo que tenga ningún tipo de convicción. De dilema. Claro, no creo ningún tipo de dilema ético. Pero ¿qué haces? ¿Matás a 300 inocentes o dejás que el avión se estrelle en medio de una ciudad y mate 3.000? Claro. Y elegís el mal menor, que también hablaba siempre Maquiavelo, ¿te acordás? Elegís el mal menor, ¿no? Entonces, en referencia a esto, voy a leer un párrafo textual pequeño de Weber. Dice: quien se mete en política, es decir, quien accede a utilizar como medios el poder y la violencia, ha sellado un pacto con el diablo, de tal modo que ya no es cierto que en su actividad lo bueno solo produzca el bien y lo malo el mal, sino que frecuentemente sucede lo contrario. Quien no ve esto es un niño políticamente hablando. ¿Sí? No siempre actuar bien trae como resultado el bien. ¿Sí? Y él dice que la otra ética es la ética de la responsabilidad, ¿no? Tiene un ideal, pero las decisiones tienen que tener en cuenta las consecuencias de sus actos. Tiene que ser responsable ante sus actos. Y Weber dice que la tragedia de la política, esto estamos repitiendo para entender algunas decisiones que se toman, ¿no? Que siempre se critican, es elegir entre principios éticos distintos y a veces contradictorios, ¿no? El buen político, el que tiene vocación política, va a decidir con pasión, mesura, responsabilidad, teniendo en cuenta estas dos éticas. Y lo último, leo el último párrafo: quien quiera, también, ¿no? Párrafo textual, quien quiera en general hacer política, y sobre todo quien quiera hacer política como profesión, ha de tener conciencia de estas paradojas éticas y de su responsabilidad y lo que el mundo bajo su presión puede llegar a ser. Repito, a quien hace política pacta con poderes diabólicos que acechan en torno de todo poder. Quien busca la salvación de su alma y la de los demás, que no la busque en el camino de la política, cuyas tareas, que son muy otras, solo pueden ser cumplidas mediante la fuerza. Desde este punto de vista, la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción no son términos absolutamente opuestos, sino elementos complementarios que han de concurrir para formar al hombre auténtico, al hombre que puede tener vocación política, ¿no? Esto es realismo político puro. El riesgo es caer en el pragmatismo cínico que justifique todo, ¿no? Claro. Pero me parece muy interesante, esto es crudo, ¿no? Desmitifica, desencanta, desromantiza para quienes... la épica de muchos políticos. La épica, claro, de muchos políticos, ¿no? Pero bueno, haces un pacto con el diablo porque accedes
a manejar la violencia, porque él, recordemos la definición de Estado al principio. Eso fue, incluso lo cita a Trotsky para decir que los estados están fundados en la violencia. Es fuerte. Otro día podemos volver sobre eso, porque uno piensa, bueno, pero saber de dónde vienen los estados, cómo es el funcionamiento es muy, muy interesante. Bueno, Eduardo, dejamos acá la columna muy interesante sobre Max Weber y la política como vocación. Muy bien. Vamos a escuchar un poquito de música y ya después nos despedimos. Sos un bosque en el desierto, el vuelo de las aves, un grillo que se esconde al pasar. Sos los sonidos que aparecen un rato antes que llegue, en la calma de mi ansiedad. Verte es verme, es ver que hay ahí de mí, que hay ahí de mí, que hay. Verte es como verme, es como ver que hay ahí de mí, que hay ahí de mí, que hay ahí. Bueno, nos despedimos de La Flor Azul, conversaciones sobre libros. Gracias, Eduardo, por acompañarnos otra vez. Gracias, Pablo. Hoy estuvimos escuchando a Daniel Villaverde hablar de Jamaica Kincaid, estuvimos escuchando la música y las letras de Laira Farinola, unas poesías de Cristina Peri Rossi, dichas por María Domínguez, y luego estuvimos con Eduardo conversando sobre Max Weber. Ha sido un placer, nos despedimos, gracias a Clara, a Fari, a todos los que nos ayudan todos los días.